Este tema versará sobre energía, partiendo desde su definición, siguiendo con las formas de energía, es decir, las diferentes manifestaciones de esa energía o de esos tipos de energía, las fuentes de energía, es decir, de dónde proviene la energía, la conversión y conservación de la energía, es decir, cómo una energía se pueden convertir en otras y cómo aplicamos o cómo entendemos el concepto de que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Haremos énfasis particular en energía eléctrica y cómo se obtiene energía eléctrica a partir de otras formas de energías. Usos de la energía, es decir, para qué se utiliza esa energía que definimos y convertimos. El concepto de energía y de trabajo vinculados. Y por último, las unidades en que se mide la energía y su equivalencia. En esta oportunidad abordaremos el tema de energía. La definición más apropiada que hemos considerado de energía es la que indica que es la capacidad de un sistema para realizar trabajo, producir movimiento, generar calor, generar luz o cualquier otra forma de actividad. Es decir, aquí vemos y lo asociamos con la capacidad de un sistema para generar estas actividades que hemos indicado. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esa energía? Las formas más comunes son a través de movimiento. Es decir, algo que se mueve lo asociamos con que tiene una energía. Y en este caso, como está asociada a movimiento, se denomina energía cinética. Aquí graficamos el caso de un vehículo que va a alta velocidad y sabemos que esa velocidad o a esa velocidad el móvil tiene una energía producto de su masa y producto de esa velocidad. Otra forma de la energía es la energía potencial. ¿Y cómo se manifiesta esa energía potencial? Lo asociamos con posición. Ahí tenemos una esfera que se desplaza desde lo alto de la forma de la ruta y llega hasta la base y parte. ¿Qué le permite llegar hasta la base? ¿Qué le permite acelerarse? Esa energía que tiene en función de su posición. Es decir, esa energía potencial vemos que se convierte en energía cinética cuando llega a la base del recorrido. Las dos barras nos indican a nosotros la barra de la derecha la energía potencial que tiene en el momento de la ruta y la de la izquierda la energía cinética. Si observamos con detenimiento, cuando está en la parte superior, su energía potencial es máxima. Cuando llega a la base, su energía potencial es mínima. Entonces, esto es una energía potencial que nosotros la asociamos con posición, es decir, la capacidad que tiene un sistema de realizar trabajo en función de la posición que tiene. La otra tipo de energía que podemos comentar es la energía térmica. ¿Y cómo se manifiesta energía térmica? Se manifiesta a través del calor. Ahí observamos una llama y evidentemente el calor se siente en su entorno. Entonces eso es otro tipo de energía. Otro tipo de energía es la energía eléctrica. La energía eléctrica, ¿cómo nosotros la percibimos? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, en este caso hemos puesto a través de la luz. También hay otras formas de manifestarse, pero digamos que esta es la más visible, la más cercana, la que tenemos más, con la que tenemos mayor familiaridad. Otro tipo de energía es la energía química, que también se asocia a movimiento.
Aquí vemos cómo en un motor de combustión se produce la reacción química del combustible cuando hay un elemento de ignición. Entonces él produce, dice, la ignición se expande y ello mueve la rueda que está en la parte inferior. Entonces es una energía química que se manifiesta a través del movimiento. Evidentemente la energía tendría otra forma de manifestarse, pero en este caso la estamos asociando a movimiento. El caso siguiente es el caso de la energía nuclear. Esa energía que se produce por fisión del núcleo del uranio y que también se manifiesta en forma de calor. Entonces hemos visto diferentes tipos de energía que calzan dentro de la definición que hemos indicado más arriba. Es decir, tienen capacidad para realizar trabajo y se manifiestan a través de diferentes formas. Evidentemente hay otros muchos tipos de energía, pero hemos traído estas como ejemplo de lo que queremos expresar. En esta diapositiva estamos incluyendo, además de los tipos de energía que vimos, otras energías que son de interés. Bueno, la energía química ya la vimos, es producto de una reacción química y esa energía química se convierte, en este caso se manifiesta a través del movimiento. La energía electroquímica es la producida por un efecto químico que consiste en colocar en un electrolito dos metales. Los metales se ionizan, es decir, en uno se forman cargas negativas, en otro cargas positivas, y al unirse a través de un conductor eléctrico se desplaza una corriente, se produce una corriente eléctrica que es la que en este caso pues está alimentando el bombillo. Entonces esto es un ejemplo de una conversión de, o mejor dicho, de una reacción química que se convierte en energía eléctrica. La energía cinética, que ya la vimos, pero en este caso la ejemplarizamos con, con un desplazamiento de agua que mueve una turbina y digamos la velocidad del agua es la que permite el movimiento. Pues al agua moverse, esa energía se transmite, esa energía cinética se transmite a la polea o a la turbina, mejor dicho, y se convierte en energía cinética rotacional. La energía gravitacional, bueno, que es la misma que la energía potencial, y en este caso, pues aquí se pone en manifiesto porque para que caiga el agua tiene que estar en una posición más elevada. Entonces también es una energía producto de la posición que tiene el agua. La energía nuclear, que hablaremos con ella en más detenimiento, que es la que se produce aquí en este caso por fisión del átomo. Y el átomo fisionarse se libera una gran cantidad de calor. La energía eléctrica, en este caso la ejemplarizamos con un bombillo conectado a una batería, es decir, está utilizando o lo que estamos viendo es el mismo proceso de energía electroquímica sin el detalle de los electrodos. La energía radiante, que es la proveniente del Sol. La energía térmica, que es la que se produce por generación de calor. En este caso vemos que se está utilizando para una actividad culinaria. La energía de sonido también es una energía
Es decir, escuchamos porque hay unas ondas sonoras que se desplazan y para que esas ondas sonoras se desplacen tiene que tener una energía asociada. Y de hecho, en la medida que hablamos con mayor o menor fuerza, pues el sonido llega más o menos lejos, es decir, estamos transmitiendo más o menos energía. Y la energía eólica, que es la energía que se produce, digamos, en función del movimiento del aire, es decir, lo llamamos viento, pues cuando esa energía se pone de manifiesto. Cuando hablamos de fuentes de energía, estamos haciendo referencia a la fuente, valga la redundancia, originaria de la energía. Vivimos en un mundo que está rodeado de fuentes de energía. Unas ofrecidas por la misma naturaleza y otras desarrolladas o modificadas por el hombre a partir de lo que la naturaleza le ofrece. Si nosotros observamos los siguientes ejemplos, el viento, con su fuerza, es una fuente de energía, o lo que sería una energía primaria. Aquí vemos, digamos, que el viento no es sino el movimiento de aire de capas de mayor presión a capas de menor presión. Eh, el aire frío que está más alto tiene menos temperatura, tiene mayor presión y tiende a desplazarse hacia las zonas más bajas que tienen mayor temperatura y por ende menor presión. Entonces ese movimiento de aire está recreado en la figura que estamos observando. El carbón, con su poder calórico o su poder calorífico, es también otra fuente de energía primaria. Evidentemente no es una energía manifiesta como es el caso del viento, perdón, pero sí es una energía latente que está ahí presente, pues, y que en cualquier momento, mediante una reacción química, se puede desencadenar. El sol, con su radiación, también es una fuente de energía. Está ahí presente, bueno, no siempre, por lo menos durante el día y cuando hace sol, está presente y su potencial energético es muy elevado. Se habla de que el sol es capaz de proporcionar en un día toda la energía que necesita el planeta en un año. Siguiendo con la energía primaria o fuente de energía, tenemos el agua. El agua, cuando está a cierta altura, se convierte en una masa que es capaz de moverse producto de la gravedad y generar energía. El caso que estamos observando, se ve que esa energía está ahí represada, hay un gran volumen de agua que en el momento que se abran, digamos, las compuertas, se puede convertir en un elemento motor de otras energías. El petróleo, con su poder calorífico, también es otra fuente de energía y una fuente de energía muy importante en el mundo actual. Otra fuente de energía o energía primaria es el átomo. El átomo, en este caso particular el átomo de uranio, cuando se produce la fisión, es capaz de liberar una gran cantidad de energía en forma de calor. Entonces esa energía, mientras no se produce la reacción de que estamos hablando, es una energía latente que está ahí almacenada. Cuando nosotros observamos una nube, bueno, no es cuando la observamos, sino en el caso de las nubes, también se cargan
de entre nubes hay una carga positiva y una carga negativa, o entre nubes y tierra, por ejemplo, también hay un potencial que se crea por la diferencia de carga. Entonces también eso puede ser una gran fuente de energía y de hecho, cuando vemos un rayo, no es sino una manifestación de esa energía. Hasta el momento hemos visto los tipos de energía, cómo esta energía se manifiesta y algunas fuentes de energía o energía primaria. Veamos cómo esa energía o esas energías pueden transformarse en otros tipos de energía para propósito de utilización. Hay un principio que establece la ley de conservación de la energía y que nos dice que en un sistema cerrado la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, que en teoría en un sistema cerrado debe haber siempre la misma cantidad de energía, aunque sea de diferentes tipos. Más adelante veremos cómo hay una unidad de energía universal que aplica a todas las energías. En la figura podemos ver un ciclo interesante de una serie de transformaciones de energía en cadena. Si observamos a la derecha, se ve el océano y el océano está recibiendo la energía proveniente del sol. Esa energía radiante hace que el agua de la superficie se evapore o parte del agua se evapore. Al evaporarse el agua, las moléculas se separan, se hacen más livianas y tienden a ascender, tal como nos lo representa el gráfico. Cuando ascienden, van perdiendo temperatura, dado que las capas superiores están a menor temperatura. Entonces ella va perdiendo calor, ese calor lo va cediendo y se van aglomerando, se van agrupando, pues ya no están dispersas sino que se agrupan. Y al formar una masa más compacta, por gravedad, cae y eso es lo que forma la lluvia. Esa agua se almacena en embalses que pueden estar a una altura conveniente y ahí se almacena la energía potencial, que es esa masa de agua que en cualquier momento puede ser utilizada para diferentes propósitos. En este caso, esa agua que tiene una energía potencial se utiliza para producir electricidad. Al abrir la compuerta, esa agua comienza a desplazarse y en la medida que recorre más espacio adquiere mayor velocidad. Es decir, esa energía potencial que tiene el agua se convierte en energía cinética. Esa energía cinética mueve las turbinas y el generador y se produce energía eléctrica tal cual se puede observar en la figura, que se desplaza hasta los centros de consumo. En esta otra imagen podemos ver ya más detallado el proceso de generación de la electricidad partiendo de la turbina que se mueve, donde esa agua que llega en forma de energía cinética se convierte en energía cinética, pero esta vez de rotación, y hace que gire la turbina, gire el eje, y a través de un engranaje o a través de una correa transmita al generador esa rotación y se produzca la corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica a su vez se convierte en luz, es decir,
energía eléctrica se convierte en energía luminosa. No solamente en luz, también se convierte en calor, que es el calor que en estas condiciones disiparía el bombillo. Entonces aquí hemos visto un ejemplo muy simple, muy real, de lo que sucede con la generación de energía eléctrica partiendo de un ciclo completo de evaporación, caída y rotación para producir una energía final que es la energía eléctrica. Continuando con el concepto de conversión de energía, aquí tenemos un ejemplo muy claro de lo que es la conversión y a su vez la conservación de energía. Un sistema, digamos, cerrado, es decir, un sistema que no interactúa con el entorno, sino que todo se concentra en el mismo espacio. Tenemos tres barras. La barra de la izquierda, la barra KE es la energía cinética, la barra PE es la energía potencial y la barra TME es la energía mecánica total, es decir, la energía mecánica que tiene el sistema, sumando siempre la energía cinética y la energía potencial. Observamos que la barra KE se mueve continuamente, la barra PE también lo hace, pero la barra TME permanece constante. Es decir, la energía total del sistema se mantiene. ¿Cómo se distribuyen estas energías? Inicialmente, el móvil trae una energía cinética. Esa energía cinética se va incrementando a medida que el móvil, el móvil baja. Es decir, ¿por qué? Porque a la energía cinética que él trae se le suma la energía potencial. Alcanza el máximo de energía cinética en el valle y después esa energía cinética sumada a la energía cinética que ya traía se va convirtiendo en energía potencial hasta alcanzar el máximo en el punto, digamos, en el último punto de la subida y vemos aquí una transformación de energía y a su vez una conservación. ¿Por qué? ¿Por qué transformación? Porque esa energía potencial que él tiene en virtud de su posición inicial se convierte en cinética y se suma a la cinética que él traía. Al final del recorrido ya no tiene velocidad, su velocidad es cero y por lo tanto toda la energía se convierte en energía potencial. Pero la energía total del sistema permanece inalterable porque él no ha interactuado con otros sistemas externos. Entonces es un ejemplo claro, primero de conversión. ¿Por qué conversión? Porque esa energía potencial que él tiene en función de su altura o de la altura a la que se encuentra el móvil se convierte en cinética. Y la cinética que traía se convierte, sumada a la que adquirió durante la caída, se convierte todo en energía potencial. Y la suma de ambas, que es la energía cinética más energía potencial, es la energía mecánica total que permanece inalterable. La conversión de energía se ha hecho desde tiempos inmemoriales. El ser humano aprendió su utilización y la aplicó en diferentes procesos pues, a lo largo de su historia.
Aquí, por ejemplo, tenemos la energía eólica, que como se ha comentado, pues es energía cinética, producto del movimiento de las masas de aire al experimentar diferentes presiones. Entonces tenemos esta demostración donde el viento pues se ve, se manifiesta por el efecto que produce y podemos ver que hay una masa de aire moviéndose a una velocidad que puede ser mayor o menor, y esa masa de aire moviéndose tiene una energía cinética. Esa energía cinética se usó o se usa para mover molinos. Molinos en su versión inicial para moler algunos cereales, entiéndase el maíz, el trigo, la cebada, convirtiendo el molino, tiene unas aspas, esas aspas tienen la función de convertir esa energía cinética que llega del viento en energía rotacional, que a su vez la transmite pues a unas piedras, unas piedras circulares, que son las que trituran el grano. También se usó o se usa en la navegación a vela, como el mecanismo es que, bueno, ese viento, pues con esa fuerza, es captado por las velas, o la vela se opone a su movimiento, y la fuerza que ejerce, esa fuerza lineal, se convierte en el movimiento de la embarcación. O partiendo de la otro tipo de energía, pues esta energía que hoy podemos llamar por su nombre, que es energía química, que al iniciarse la reacción libera calor, pero no, digamos, no en forma tan simple como el viento, pues que está ahí presente y se utiliza directamente. En la madera se somete a un proceso para que es necesario someterla a un proceso para que se produzca la combustión. En este caso, el caballero de la imagen pues está creando la chispa que va a dar inicio a la reacción química. Entonces, esta es la energía de ignición. En una combustión hay tres elementos que intervienen: el combustible, que en este caso es la madera, el comburente, que es el oxígeno, y la energía de ignición, que es la que hay que suministrarle. Una vez que se inicia la ignición, ya el combustible y el comburente, en una reacción de la madera con el oxígeno, bueno, la sustancia que tiene la madera, entonces se produce la reacción en cadena, y esa reacción es la que genera el calor requerido para las diferentes necesidades. Aquí tenemos el otro ejemplo de la utilización del agua, que también es remoto, ¿no? El agua evidentemente debe estar en un sitio más elevado que donde se va a usar. Al estar en un sitio elevado tiene una energía potencial. Esa energía en su caída se convierte en cinética y tenemos una gran masa de agua, gran o pequeña masa de agua, que al pasar a través de una turbina, en este caso, pues lo que es, la imagen que aparece es un molino movido por agua. Esa turbina mueve a su vez las mismas piedras de molino del ejemplo que vimos en la energía eólica, y también se produce la molienda de los cereales. Entonces vemos la utilización de diferentes fuentes de energía desde tiempos pues remotos, y bueno, ha sido utilizada por el hombre
a lo largo de la historia para su aprovechamiento en función de necesidades. La energía eléctrica y su obtención a partir de otras energías es el título que tiene esta diapositiva y vamos a ver las razones por las cuales la energía eléctrica es de uso tan extendido. Ofrece una cantidad de ventajas que no lo ofrecen otras energías y tenemos que preguntarnos por qué se convierten otras energías en energía eléctrica. Si debe haber algunas ventajas, deben haber algunas razones que medien para que se lleve a cabo este proceso de conversión y sea la energía eléctrica la más extendida, pues desde el punto de vista de utilización. En primer término hay que mencionar que es muy versátil. Con eso lo que se quiere expresar es que una vez que se tiene la energía eléctrica es fácilmente convertible en otras energías o en otras formas de energía. El primer caso que mencionaremos es la energía mecánica. La energía eléctrica se convierte fácilmente en energía mecánica, en energía de movimiento. Un ejemplo de ello lo tenemos en los grandes medios de transporte, en trenes, en ferrocarriles, ya aquellos trenes con la chimenea y con el carbón y con el calor, con una caldera que veíamos en las películas antiguas, pues ya no existen, ¿no? La energía eléctrica ha reemplazado todas esas formas de energía porque es muy fácil convertir la energía mecánica en energía de movimiento. La otra forma con la que la vemos a diario es convertida en energía lumínica. Un ejemplo de ello es la iluminación de las grandes ciudades o la iluminación doméstica que frecuentemente utilizamos. Otra facilidad de conversión es energía térmica, es decir, la energía eléctrica se puede convertir en calor y ese calor es el que utilizamos a diario desde nuestras tareas domésticas hasta los grandes centros industriales. De hecho, hemos visto en presentaciones anteriores cómo es la fuente de energía de las grandes siderúrgicas, en la fabricación de aluminio, en la fundición del cobre para procesos de colada continua. Todo ello proviene de energía eléctrica que se ha convertido en energía térmica a través de procesos relativamente simples. Otra razón para utilizarla es que se puede obtener desde diferentes fuentes. Es decir, son muchas las fuentes que permiten convertirse fácilmente esas energías en energía eléctrica, dentro de las cuales tenemos dos categorías: las renovables, es decir, aquella energía que la naturaleza la renueva continuamente, como es el caso de la energía eólica, es decir, la energía que nos suministra el viento, es fácilmente convertible en energía eléctrica, o la energía gravitacional, es decir, aquella energía que tiene el agua cuando se encuentra a cierta altura, tiene un potencial o una energía potencial que en su caída se convierte en energía cinética, mueve turbinas, mueve generadores y ella hace que se convierta en energía eléctrica. La tercera fuente que vamos a mencionar aquí de energía renovable es energía solar. Si la energía solar también hemos visto que se convierte en energía eléctrica. Entonces, como se puede visualizar, hay diferentes fuentes de energía que se pueden convertir en energía eléctrica. También los combustibles fósiles pueden fácilmente convertirse en energía eléctrica. La tercera ventaja que vamos a mencionar es que se puede transmitir con relativa facilidad desde los centros de generación
a los centros de consumo. Es decir, generalmente las energías están lejos de los centros de consumo. Entiéndase que las hidroeléctricas están quizás en sitios alejados, como es el caso nuestro, y hay que traerla pues a través de grandes distancias, a través de convertida en energía eléctrica. Sería la única forma realmente de poder traer esa energía. Aquí se visualiza una planta hidroeléctrica y de este lado un centro de consumo. Entonces, la distancia que media entre esos dos sitios puede ser muy grande, pues, pueden hablarse inclusive de miles de kilómetros o de cientos de kilómetros. Entonces, esa labor de transporte de esa energía se puede hacer a través de los cables eléctricos, ya sea en forma aérea, como vemos en la figura, o a través de cables subterráneos, pues. Entonces, esa labor de transporte sería, sería impensable para trasladar otro tipo de energía que no fuese la eléctrica. Todas estas razones es la que la convierten en una energía muy utilizable mmm, para transformarla posteriormente en otros tipos de energía que puedan ser útiles. En la diapositiva anterior vimos la versatilidad de la energía química en cuanto a su uso, en cuanto a su transmisión y en cuanto a su origen. Es decir, son varias las fuentes que pueden ser convertidas en energía eléctrica. Si colocamos al centro de esto la energía eléctrica, vemos que la energía hidráulica puede ser convertida en energía eléctrica. Bien conocido el caso de las centrales hidroeléctricas, que a su vez están alimentadas por grandes embalses, que el agua en su recorrido hacia las turbinas adquiere la energía cinética suficiente como para que se convierta en energía eléctrica. O la energía mareomotriz, la energía resultante de las mareas. Las mareas suben y bajan el nivel del mar y esa subida y bajada de nivel pues también se puede convertir en energía. La energía solar, el sol, una de las formas de energía es la energía de radiación, que es la que se utiliza en este caso para producir energía eléctrica. La energía eólica, la energía producida por el viento, es decir, el viento en su movimiento, que es aire como tal, tiene una energía cinética que también puede ser aprovechada para convertirla en eléctrica. La energía térmica, es decir, aquella energía que genera calor y ese calor se puede utilizar. Energía nuclear, la resultante de la fisión del átomo. Al fisionar se libera grandes cantidades de energía y esa energía en forma de calor se puede transformar también en energía eléctrica. La energía química, producto de la combustión de los fósiles, de los minerales fósiles. Y por último tenemos la energía electroquímica, aquella que es producto de las reacciones químicas. Hay una parte de la química que es la electroquímica, que estudia la conversión de energía eléctrica y la reconversión de eléctrica en química. En fin, todas estas son fuentes utilizadas para obtención de energía eléctrica, o no son todas, pero son las más relevantes. Iniciemos el proceso de análisis de conversión de otras energías en energía eléctrica. Habíamos visto el concepto de energía, que era la capacidad de un sistema para realizar trabajo, producir movimiento, generar calor o cualquier otra forma de actividad. Es decir, ese es el concepto básico de energía, entendiéndose en términos muy generales.
Y de hecho asociamos en la práctica energía con eso, pues con alerta, con capacidad para hacer cosas, con disponibilidad, en fin, es una palabra muy utilizada, pero que en el campo técnico se traduce en lo que acabamos de enunciar. Ahora, la energía eléctrica es una de esas formas de energía que resulta de una diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos y lo que permite el establecimiento de una corriente eléctrica entre ellos cuando se conectan mediante un conductor eléctrico. Veamos en la práctica qué significa. Comencemos con la energía eléctrica que es visible para todos y que podemos observar que la naturaleza nos ofrece con frecuencia. Aquí se simula una nube que se va cargando. Cuando decimos se va cargando vemos signos más y signos menos, lo cual significa que hay una diferencia de potencial eléctrico entre el signo más y el signo menos. Y ese potencial eléctrico se forma en la nube producto de la presencia de agua, hielo y aire. Y al moverse, producto de las turbulencias, se genera un intercambio de cargas eléctricas entre ellos, agrupándose de un lado las positivas y de otro las negativas. Entonces, eso es lo que se conoce como una diferencia de potencial. Cuando tenemos cargas de signos opuestos separadas por cualquier medio. En este caso, observamos la nube en la parte superior y simultáneamente la Tierra adquiere esa misma configuración, producto de la inducción que se produce en ella. Entonces, ¿cuál es el resultado final? Una vez que ese potencial alcanza un valor suficiente, dependiendo del medio, se produce la descarga eléctrica. Entonces ahí vemos una diferencia de potencial que lleva a una descarga eléctrica. Evidentemente no siempre tiene que ser un conductor eléctrico, a pesar de que en esencia el aire puede ser un conductor eléctrico y es lo que estamos visualizando en este caso, pues. Una corriente eléctrica entre la nube y tierra, producto de una diferencia de potencial entre estos dos elementos. En la práctica lo vemos y lo experimentamos a través de una batería. Aquí vemos una batería AA y una batería D. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de potencial entre ellas es la misma, en este caso 1.5 voltios, pero sin embargo la carga eléctrica es mayor en la batería D por su tamaño. Eso significa, por ejemplo, que esa energía, cuando hacemos la conexión a través de un conductor eléctrico entre los dos puntos que está a diferente potencial, va a durar más en el caso de la batería D que en el caso de la batería AA. Es decir, hay más energía acumulada en la D. También podemos hacer un símil con estas esferas que se están moviendo, donde la diferencia de potencial se crea y hay una fuerza que es la que empuja, digamos, las esferas, y la diferencia de potencial se puede representar por el escalón. El escalón en el que caen las esferas. Entonces caen las esferas de mayor potencial al de menor potencial. Esto es un símil mecánico que muy bien puede ser utilizado para explicar la corriente eléctrica. Ahora en sí, ¿qué es corriente eléctrica? Bueno, la corriente eléctrica es el movimiento de partículas subatómicas, entiéndase en este caso electrones, cargadas a través de un conductor. Los electrones en el átomo son los que tienen el movimiento y son los que establecen la corriente eléctrica.
tienen el movimiento porque están en la órbita del átomo y son más fáciles de mover. Aquí está una corriente eléctrica. En esta imagen podemos observar una batería de 1,5 voltios y lo que trata de simularse es el movimiento de los electrones. Entonces, una energía eléctrica puede definirse como el producto de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo cual da origen a una corriente eléctrica. Entonces, la energía eléctrica se manifiesta a través de una corriente eléctrica. Continuando con los esquemas de conversión de otros tipos de energía eléctrica, veamos el proceso de generar energía eléctrica a partir de energía química. La electroquímica es una rama de la química que se dedica al estudio de la transformación entre energía química y energía eléctrica. Es decir, esto es un proceso que puede funcionar en cualquiera de los dos sentidos, o bien de energía química a energía eléctrica o de energía eléctrica a energía química. Veamos en esta oportunidad el caso de la conversión de energía química a energía eléctrica. Eso se fundamenta en que las reacciones químicas pueden generar electricidad. Electricidad es el movimiento de electrones desde un sitio de mayor potencial a otro de menor potencial. Ya hemos visto que existe similitud entre la energía eléctrica, por ejemplo, y la energía potencial, mecánica. Aquí tenemos de cerca lo que sucede cuando una lámina de zinc se introduce en una solución de ácido sulfúrico. En este caso, el zinc se desprende de la placa, forma iones y pierde electrones. Es decir, pierde 2 electrones por cada átomo. Entonces ya esto es una fuente de electrones que quedan, digamos, en la placa de zinc, mientras el zinc ya se convierte en un ion. En un ion positivo porque perdió 2 electrones. Aquí tenemos ya la configuración completa de lo que es una batería. Vemos del lado izquierdo el cátodo y del lado derecho el ánodo. En este caso, del lado derecho, o sea, del ánodo, es que se generan estos electrones porque los iones de zinc los liberan y del lado izquierdo vemos el cátodo que es cobre, que en este caso ocurre todo lo contrario. Necesita los electrones que se producen en el ánodo porque él está cargado positivamente. Entonces vemos que hay un desbalance de carga. De un lado tenemos una placa que está cargada negativamente y del otro lado tenemos una placa que está cargada positivamente. Entonces, al haber una diferencia de cargas o una diferencia de potencial entre las placas, se establece un flujo de corriente del ánodo hacia el cátodo. En este caso, el nombre técnico es que el ánodo se oxida porque pierde electrones y el cátodo se reduce porque está ganando los electrones que le cede el ánodo. Este es el principio en el cual se fundamentan las baterías y es un principio de los más antiguos. En principio, él fue, digamos,
estudiado por primera vez por Volta, un químico que creó por primera vez una batería no con esta configuración, sino formada por diferentes elementos metálicos en una solución salina, más o menos recreando lo que acabamos de ver aquí en esta diapositiva. De ahí vienen hoy las baterías, o basadas en ese principio, vienen todas las baterías que utilizamos para los artefactos portátiles e inclusive pues las baterías que se usan para los vehículos. Entonces hemos visto que en una reacción química se puede producir electricidad. Eso es materia, como dijimos al principio, de la electroquímica. Continuando con la conversión de otras energías en energía eléctrica, abordaremos en esta lámina lo que son las energías renovables. Son aquellas energías que la misma naturaleza se encarga de reponer, es decir, son energías que no se agotan y están siempre presentes para su utilización. En primer término, veremos la energía solar, y de la energía solar aquella que se produce por radiación. El Sol es capaz de producir la energía eléctrica que requiere, en una hora es capaz de producir la energía eléctrica que requiere el planeta en un año. ¿Cómo se produce ese mecanismo de generación de energía eléctrica a partir del Sol? El Sol emite cantidades de energías en diferentes formas y una de ellas es la emisión de fotones, es decir, la emisión de energía en forma de fotones. Los fotones son partículas sin masa, pero con energía, que se mueven a la velocidad de la luz. En esta placa que observamos aquí, hecha de silicio, es donde se recogen esos fotones. El fotón impacta el núcleo, en este caso, o el átomo de silicio, y desprende los electrones. Estos electrones son desprendidos si solo si la energía que tiene el fotón es suficiente para romper el enlace que tiene el electrón con el núcleo. Evidentemente, al producir esto en muchos núcleos del silicio, se genera un movimiento de electrones y eso constituye una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica, en esta última imagen de la derecha, podemos visualizar que se utiliza para, normalmente para lo que se utiliza energía eléctrica, iluminación, todos aquellos requerimientos domésticos, inclusive aquí vemos un vehículo eléctrico que se carga con esta energía solar producida y también vemos una red eléctrica, es decir, vemos unas líneas de transmisión. En algunos casos esto funciona de la siguiente manera: durante el día se produce más energía de la que se requiere y se entrega al sistema eléctrico. En las noches hay una devolución de esa energía eléctrica digamos, a quien lo aporta, en este caso esta residencia que estamos visualizando, o también esa energía sobrante, esa energía solar se almacena en una batería, se produce un proceso electroquímico donde la energía eléctrica se convierte en química y posteriormente en horas de la noche se puede utilizar para las necesidades que se tengan. La otra forma de energía renovable es la energía eólica, que es energía cinética, que significa energía de movimiento. El viento, como visualizamos en esta imagen, mueve un molino, mueve las aspas del molino y esa energía cinética lineal se convierte en energía cinética rotacional. Esa energía cinética rotacional, a través de la turbina del molino, se transmite al generador y por ende se produce la energía eléctrica que se puede utilizar para los fines que se persiga. De hecho, pues
allá hay muchas centrales eólicas de una gran capacidad y evidentemente hay que instalarlas en sitios donde el viento sea abundante, pues donde haya suficiente viento. No todas las zonas son apropiadas para instalación de este tipo de equipo y solamente algunas tienen esa ventaja. El último tipo de energía de este que vamos a ver de esta naturaleza, es decir, energía renovable, es energía hidráulica gravitacional. ¿Por qué gravitacional? Porque se aprovecha la posición del agua y su caída se convierte en energía cinética. Energía cinética que, como vemos en este caso, mueve una turbina y a su vez esa turbina mueve a un generador. Y ya en la figura de la derecha vemos todo el esquema completo de un sistema hidroeléctrico, donde está en la parte superior la presa, donde se almacena el agua, el canal donde el agua pues adquiere esa velocidad requerida para mover la turbina, por último la turbina, los transformadores y el esquema de transmisión para llevar esa energía eléctrica hasta los centros de consumo. Estas son las tres energías más significativas dentro de la energía renovable y se usan, son de amplio uso en muchos países y como se observa, pues el combustible aquí no existe como tal, sino que la naturaleza lo ofrece, pues. Veamos ahora la conversión de energía nuclear en energía eléctrica. Esto comienza con el uranio, un mineral que se encuentra en la naturaleza, y sus dos formas principales son el uranio 238, que se puede encontrar en una beta, se puede encontrar un porcentaje de 99,3% de este isótopo, y el uranio 235, que se puede conseguir dentro de la misma beta en un 0,7%. Como vemos, el uranio 238 está en una mayor proporción o en una mucha mayor proporción que el uranio 235. La diferencia entre ambos es su masa atómica. El uranio 238 tiene 92 protones y 146 electrones, mientras que el 235 tiene 92 protones y 143 neutrones. El elemento que es fisionable es el 235. El 235 es, a partir del 235 es que se obtiene la energía, básicamente calor, en el proceso de fisión. Fisión es la separación del núcleo del átomo en dos elementos, y en ese proceso de separación se libera una gran cantidad de energía que es la que se utiliza para los propósitos que estamos analizando. Hay cifras impresionantes en cuanto a lo que se puede generar con un gramo de uranio 235. En este caso hablamos de 25.000 kilovatios hora. Si nosotros quisiésemos producir esa misma cantidad de energía con otros elementos, en este caso el carbón, requeriríamos 3 toneladas de carbón. Yendo más allá, asumamos que lo vamos a producir con petróleo. Requeriríamos 14 barriles de petróleo para producir esa misma cantidad de energía. Como se observa, la proporción en cuanto a cantidad es descomunal entre el uranio y los otros dos elementos que hemos mencionado. Ahora bien, el que se puede utilizar es el 235, no en la proporción en que se consigue en la naturaleza,
en 0,7%, sino en una proporción mayor. Esta proporción generalmente está entre 3 y 20% para poder ser utilizada como fuente de energía. Aquí tenemos un átomo de 235, es la representación típica de un átomo cualquiera, con un núcleo donde están los protones y están los neutrones, y los electrones girando en órbitas alrededor del núcleo. Disponiendo de 235, que es el que tiene esa capacidad de ser fisionado, representamos aquí el proceso de fisión. ¿En qué consiste? Bueno, un neutrón que se inyecta, bombardea el núcleo del uranio 235, libera esa cantidad de calor que podemos apreciar, que se pone centelleante, y a su vez genera otros neutrones. Por cada átomo se generan 3 neutrones. Y esos neutrones a su vez generan reacciones en los neutrones, en los átomos cercanos, lográndose así una gran cantidad de energía con poca cantidad. Ahora, eléctricamente, o para producir energía eléctrica, ¿cómo se utiliza esto? Aquí tenemos en el centro el reactor donde se lleva a cabo la fisión, donde se pone, digamos, el combustible, que en este caso sería el 235. Ese calor generado se transmite a este circuito de agua que aparece fucsia, color fucsia, dentro del reactor. A su vez, esa agua que está en un circuito cerrado para evitar que se produzca evaporación, y entonces es transmitida a otra agua que en este caso es el circuito azul claro que tenemos aquí, y esa agua sí genera el vapor que se representa por el circuito del vapor, se representa por la, digamos, especie de tubería roja. Ese vapor es el que va a mover la turbina, que a su vez mueve el generador. Entonces vemos aquí, digamos, la, la transformación de calor que se produce en el reactor para generar vapor de agua, es el que tiene la energía cinética, es decir, el vapor de agua ejerce presión y como tal genera movimiento sobre la turbina, y a su vez esa turbina, hay aquí una última conversión de la turbina de energía mecánica a energía eléctrica, que a su vez se transmite al sistema. Y ello está representado por la torre de transmisión que aparece en la figura. Entonces es, digamos, desde el punto de vista de interpretación es muy fácil, pero desde el punto de vista técnico es relativamente, bueno, altamente complejo, dependiendo de los tipos de centrales, dependiendo del tamaño del reactor. En fin, aquí hay una complejidad que requiere de un gran análisis técnico y un diseño importante, pues, para que se obtenga el resultado final, que es la energía eléctrica. Entonces aquí nos representa cómo la energía nuclear se puede transformar en energía eléctrica a través de un proceso de fisión nuclear que tiene una complejidad, por supuesto, por las consecuencias que eso tiene para el ambiente, y por lo cual debe ser manejado con extremo cuidado y con todas unas medidas de seguridad que no son fáciles de implementar. Anteriormente habíamos visto el proceso de conversión de energía nuclear en energía eléctrica partiendo del átomo de uranio. El uranio se encuentra en la naturaleza en dos isótopos fundamentales, el 238, de los cuales de lo cual hay un porcentaje muy alto, 99.3%, y el uranio 235 con apenas un porcentaje del 0,7%.
El que es fisionable es el 235, por lo cual esta proporción de 0,7% es muy pequeña y se emplean mecanismos para su enriquecimiento, es decir, aumentar la presencia de 235 en la muestra. Hay a saber dos métodos que son los que vamos a ver, partiendo de que en principio el uranio se mezcla con el azufre y se forma hexafluoruro de uranio. Es un polvo que se hace pasar a través de una membrana, donde evidentemente habrá 238 y 235 en menor escala, y el 238, por ser más pesado, tener una masa atómica mayor, cae al fondo del recipiente, mientras el 235, mezclado con algún 238, evidentemente, se queda en la parte superior. Esta muestra de 235 se somete a otro proceso y a otro, de tal forma que al final de la cadena de procesos la presencia de 235 sea alta y nos permita realmente y permita utilizarlo como combustible nuclear. El otro método que se utiliza es el método de centrifugado, donde el mismo polvo que hablamos en el caso anterior se coloca en una centrifugadora y el 238, por ser más pesado, se va al fondo de la pared, mientras el 235 se queda internamente. Y aquí de nuevo se produce un proceso de separación y el 235 o la mezcla donde hay 235 se somete a una secuencia de procesos repetitivos, al final de los cuales se obtiene el enriquecimiento deseado. En la medida que se requiere mayor concentración de 235, habrá mayor cadena de centrifugado. Anteriormente habíamos comentado que un gramo de uranio permite generar 25.000 kilovatios hora. Esos 25.000 kilovatios hora, si vemos las estadísticas del consumo per cápita en un año, permitiría con un gramo cubrir las necesidades de energía eléctrica de 8 personas. Si seguimos, digamos, extrapolando, un kilogramo permitiría atender a 8.000 personas y 1.000 kilogramos cubrirían el requerimiento de 8 millones de personas. Si nosotros vemos cuántos barriles de petróleo se requieren para atender los requerimientos de 8 millones de personas, hablaríamos de una cantidad bastante impresionante de barriles de petróleo y vemos la ganancia pues, desde el punto de vista de rendimiento del uranio comparado contra este material fósil que es el petróleo.